Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es un honor, un verdadero privilegio en el temor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo poder contribuir con una lectura comentada del texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, de manera que usted pueda tener una herramienta con la cual comparar la mirada que el Espíritu Santo le va mostrando en su estudio personal, de manera que en el cumplimiento de la promesa del pacto eterno, en la que Dios se revele individualmente a usted para que usted lo conozca, como dice la promesa, desde el más pequeño hasta el más grande, usted pueda tener esta herramienta con la cual comparar esa mirada que el Espíritu Santo va formando en usted por su estudio personal de las Sagradas Escrituras. Así que si usted es un maestro de la escuela sabática o sencillamente un estudiante de la Biblia, esperamos en el nombre de Cristo que usted pueda tener acá una herramienta útil al servicio de la gracia de nuestro Señor. Habiendo dicho esto, queremos recordar antes de orar dos cosas muy importantes. Número uno, en caso de que en el futuro o en el momento en que usted acceda al canal de YouTube, usted tenga algún problema encontrando este video, usted también puede encontrarnos en el nombre del Señor en nuestra nueva página web www.preachmanuel.com. Allí usted tendrá cada video semanal para que usted no pierda el estudio de la semana que a través de la gracia del Señor aportamos. En segundo lugar, queremos recordar que este estudio, comentario del texto bíblico, tiene un complemento totalmente en vivo, que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que en el nombre del Señor, si usted tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, por favor comparta con nosotros el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Lo esperamos en el nombre del Señor. Habiendo dicho eso, pues vamos a orar y de inmediato nos dedicamos a estudiar el texto bíblico que tenemos por delante en esta ocasión. Vamos a orar. Bendito y santo Padre Celestial, Señor, en el nombre de Cristo, queremos acercarnos, aunque sea, Señor, en vislumbre, queremos acercarnos, Padre Celestial, al conocimiento de tu santo, santo, santo carácter, Señor. Queremos conocerte, Padre bendito, y queremos hacerlo por medio del más maravilloso y claro instrumento por el cual te has dado a conocer, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos muestre a Cristo, exaltado, magnificado, bendito y glorificado delante de nuestros ojos a través de tu santa palabra, Señor. Por eso pedimos que tu Espíritu, Padre Celestial, nos asista en nuestras limitaciones, en nuestra debilidad humana, Señor, levante nuestra mirada y nos haga contemplar a Cristo para aprender a conocerte, Señor, aunque sea en vislumbre, bendito Padre. Te pedimos, Señor, que hagas esto, Señor, que nos ayudes y nos asistas para conocerte, Señor, y seguirte conociendo por el resto de los días de la eternidad, Padre, en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, el día de hoy quisiéramos comenzar, antes de tomar y comenzar a leer el texto bíblico, quisiéramos comenzar haciendo una aclaración que consideramos realmente importante. En el folleto de la escuela sabática, en la introducción que corresponde al día sábado, se nos presenta una ilustración que viene de la mano del autor C.S. Lewis, famoso profesor de literatura y cristiano del siglo XX. C.S. Lewis
presenta en sus obras un ejemplo de alguien que pregunta y quiere conocer al protagonista de las obras, las Crónicas de Narnia. Presenta la pregunta acerca de si el león que esta persona quiere conocer es un león, y utiliza en inglés, que es la palabra que nuestro contribuyente principal de la lección de la escuela sabática y junto con el trabajo editorial han tomado para presentar la ilustración del comienzo de esta semana, y es la palabra inglesa save. De manera que la persona pregunta que si el león es save. Los traductores de la lección al idioma español han traducido esta palabra como fiable. Y entonces, cuando la ilustración se aplica a lo que el autor o el contribuyente principal, juntamente con el trabajo editorial, quieren hacernos ver, ¿ok? Cuando ellos aplican esta ilustración y dicen que algunas veces nosotros nos preparamos para la decepción creyendo en nuestra perspectiva que Dios debe ser fiable. Entonces aquí hay algo confuso. ¿Por qué razón? Porque realmente Dios en su palabra es fiable, es absolutamente digno de confiar. Nosotros podemos descansar en el carácter del Dios eterno sabiendo que Él es constante y eternamente fiable, digno de confiar, con todo nuestro ser, toda nuestra mente y corazón. Sin embargo, esto no es lo que en realidad el autor o el contribuyente principal de la escuela sabática ha querido hacer cuando utiliza en inglés la palabra save, porque la palabra fiable no es la traducción más ideal de la palabra inglesa save. La palabra inglesa save, en el contexto de la ilustración acerca del león y en la aplicación de esta ilustración, podría ser mejor traducida como seguro o domable. Lo que el autor está intentando enseñar o está intentando aplicar en la introducción de la lección de esta semana es que Dios no puede ser, es decir, la imagen de Dios, la comprensión de Dios, nuestro conocimiento de Dios no puede domarlo. Nosotros no podemos domar el conocimiento de Dios. Dios no es domable por el intelecto humano. Dios no es capaz de ser comprendido y encapsulado y aprendido totalmente por la razón humana. Eso es lo que él está intentando decir. Él no utiliza en inglés la palabra fiable, que sería trustworthy. No, él utiliza la palabra safe. Entonces, en su aplicación, lo que él quiere decir es que nuestro concepto de Dios no debería hacernos creer que nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra razón puede domar el conocimiento de Dios, que Dios puede ser domable por el conocimiento humano, que Dios y su conocimiento pueden ser totalmente aprendidos por la razón, como si la mente pudiese encapsularlo y comprenderlo absoluta y totalmente. No, eso es lo que él intenta decirnos. En otras palabras, cuando nosotros creemos que sabemos todo acerca de Dios, cuando creemos que hemos aprendido a tener la capacidad de predecir los movimientos de Dios, de predecir la manera en que Dios actúa, y nosotros creemos que hemos llegado al nivel de poder comprender todos los movimientos divinos antes de que estos movimientos sucedan, entonces podremos llevarnos la sorpresa de que en ciertas ocasiones Dios y su providencia no actúa como nosotros lo esperábamos. De eso se trata. De eso se trata el punto. Eso es lo que el autor ha querido decir. Y es la razón por la cual nosotros hemos comenzado este comentario con esta importantísima aclaración. Habiendo dicho esto, entonces vamos a comentar nuestro primer texto, que se encuentra en el libro de Habacuc. Hay algo sumamente interesante en relación con el libro de Habacuc, y es lo siguiente. Miren lo interesante que es el libro de Habacuc en el contexto del profetismo hebreo. En otras palabras, en el contexto de la profecía
de acuerdo con el Antiguo Testamento. En el libro de Habacuc se nos presenta algo que no aparece en ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Y es que generalmente, atención, las profecías del Antiguo Testamento comienzan con una visión o con un mensaje introducidos por la fórmula profética palabra de Jehová que vino a. Por ejemplo, palabra de Jehová que vino a Ezequiel, palabra de Jehová que vino a Isaías, o la palabra de Jehová o la visión de Jehová que sucedió a o que vino a tal o X profeta. Sin embargo, en Habacuc las cosas no comienzan así. En Habacuc, el libro de Habacuc, tal como está escrito en las Sagradas Escrituras, comienza con el profeta. En otras palabras, no es el libro de Habacuc una visión o una palabra que el profeta de repente recibe de parte de Dios, no, sino que la iniciativa o el comienzo de la conversación entre Dios y el profeta ocurre con el profeta. El comienzo, la iniciativa del libro parte del profeta. ¿Por qué razón? Porque el profeta en sus primeros versículos comienza con las siguientes palabras. Mira lo que el profeta dice, mira cómo se comunica con el Señor, que es la razón y el origen de la profecía del libro de Habacuc. Mira cómo comienza. Versículo número 1 del capítulo número 1 en adelante. Dice así: la profecía o la carga que vio el profeta Habacuc. ¿Y cómo comienza esto? Mira cómo comienza. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Te das cuenta que el comienzo no reside o no radica en este particular en Dios, como si Dios hubiese mandado su visión o mandado su palabra al profeta, sino que comienza con una petición, con un clamor, lo que podríamos decir incluso como una queja, una carga que el profeta comunica a Dios. El profeta está angustiado, el profeta está cargado. ¿Y cuál es la razón por la cual el profeta está angustiado? ¿Cuál es la razón de su ansiedad, de su angustia? La razón es la que él presenta a partir del versículo número 3. Mira la razón. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Queridos amigos y hermanos, esta es probablemente la más compleja y difícil pregunta de todo el Antiguo Testamento. Mira, tanto el libro de Job, que vamos a analizar a continuación, como el libro del profeta Habacuc, como algunos pasajes del libro del profeta Jeremías, plantean la dificilísima pregunta de cómo es posible, así como también el Salmo 73, así como algunos textos de Eclesiastés, plantean la dificilísima pregunta: ¿cómo es posible que el impío se levante contra el justo y aún así, aparentemente, a vista del justo, el impío sea prosperado? Y eso es exactamente lo que está diciendo Habacuc. Por eso él dice: por eso la ley se debilita. ¿Por qué razón él piensa que la ley es debilitada? Porque la ley es la instrucción de los justos. La ley es la instrucción que han de seguir quienes han de andar por el camino justo. La ley es lo que constituye el carácter de justicia. Pero él piensa que la ley se debilita porque aquellos que la ley acompaña, aquellos que andan conforme a la ley, están siendo aplastados por la iniquidad del impío. Y aunque estos justos que andan conforme a la ley van
siendo aplastados por el impío, aparentemente Dios no actúa para vindicar la ley, castigando al impío, mostrando que la ley tiene razón al predecir la prosperidad para el justo y las desgracias para el impío. Eso es lo que está ocurriendo. De acuerdo con la economía de la ley, de acuerdo con la manera en que el destino de los hombres, según la ley, ocurre o debe ocurrir, los impíos han de sufrir desgracias. Los impíos han de experimentar las consecuencias de sus malas acciones. Los impíos han de beber las consecuencias de su iniquidad. Mientras que los justos, de acuerdo con esta misma ley, han de ser prosperados. Han de poner su pie por encima del impío. Los justos han de florecer cual vegetación. Y este es el punto. El punto es que en la economía de la ley, el impío debe experimentar las desgracias de su actuar y el justo ha de ser prosperado. Pero Habacuc no logra ver eso. Habacuc lo que logra ver o lo que puede percibir es que el impío se levanta en iniquidad contra el justo y aparentemente es prosperado. Por eso él clama y dice: ¿hasta cuándo he de ver de iniquidad? Por eso la ley se debilita, porque aparentemente lo que se espera de parte de Dios para los que acatan la ley no está ocurriendo, no se está percibiendo. Y lo que se espera de parte de Dios para los que no acatan la ley tampoco se ve, tampoco se está percibiendo. Lo que se percibe es lo contrario. El impío está floreciendo, el impío está prosperando y en su iniquidad aplasta al justo y el justo está sufriendo calamidad. Ese es el punto del profeta Habacuc. Entonces, en este humor, en este estado de ánimo, en esta carga y ansiedad que el profeta experimenta, expresa su queja delante de Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Señor, me has de hacer ver iniquidad? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta del Creador? ¿Cuál es la respuesta que Habacuc recibe de parte del Señor? Cualquiera de nosotros anhelaría oír la respuesta de parte del Señor en términos como estos. Cualquiera de nosotros anhelaría oír la respuesta de Dios que diga: Habacuc, yo me voy a levantar y voy a destruir pronto al impío y voy a exaltar al justo. Y allí entonces nuestras mentes, nuestras perspectivas y expectativas de Dios pueden descansar y decir: bueno, esto está ocurriendo en la actualidad, pero va a llegar un momento en que Dios va a destruir al impío, va a vindicar al justo, y en esta imagen de Dios, en este concepto de Dios, podemos descansar y reposar y esperar que Dios actúe. Pero eso no es lo que Dios hace. Eso no es lo que Dios hace, y esa no es la manera en que Dios le responde al profeta Habacuc. ¿Cuál es la manera en la que Dios le responde? Mira lo que Dios le dice. Atención. La respuesta la encontramos en Habacuc capítulo número 1, versículo número 5 en adelante. Mira la respuesta de Dios. Dice el Señor así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Cuál es la obra? Porque he aquí yo levanto a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Es el ejército de Babilonia. Es el ejército del imperio neobabilónico. Si Israel estaba sufriendo y el reino del norte estaba sufriendo, atropellado, pisoteado por el reino o el imperio de Asiria, y Habacuc, como profeta que habla de parte de Judá, de parte del pueblo que aún queda en la tierra, levanta una queja hacia Dios, la respuesta de Dios es que sobre Judá, sobre Jerusalén, sobre el reino del sur, vendrá Babilonia. ¿Se dan cuenta qué es lo que Dios está haciendo? Y ahora dice el texto,
Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y así sucesivamente, hasta que llega el punto y dice: toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Este es el colmo, que podríamos decir, es el colmo de los colmos para el profeta Habacuc. Mira, el profeta Habacuc comienza quejándose de el escenario inicuo que él puede observar en medio de su pueblo. Un escenario de iniquidad en donde el impío se levanta y prospera en su accionar contra el justo. Y en medio de su clamor y quejas recibe la respuesta de que ahora este pueblo que abunda en iniquidad será hecho presa, atención, será hecho presa de un pueblo extranjero, de el pueblo de Babilonia. Y que Babilonia vendrá contra este pueblo, se lanzará sobre este pueblo inicuo como presa, lo quebrantará, delante de él hará destrucción, y entonces, para colmo, este pueblo caldeo atribuirá su éxito, su victoria, el éxito de sus campañas militares sobre Judá y Jerusalén, lo atribuirá a su propio Dios. ¿Te das cuenta lo que Dios está respondiendo aquí? Por eso, cuando sigues leyendo el capítulo número 1 de Habacuc, el profeta entonces comienza nuevamente a quejarse y dice: pero ¿cómo es que vas a castigar al justo con el que es más impío que él? ¿Cómo es que vas a traer esto sobre Jerusalén y sobre Judá? ¿Cómo vas a utilizar al que es más impío para traer disciplina al justo? Y entonces el profeta termina, mira cómo termina en el capítulo número 1, dice lo siguiente, atención. Esto debería ser el final del capítulo número 1, pero se encuentra en el capítulo número 2, versículo número 1. Dice el texto: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, esta queja, ¿cuál queja es? Es la queja del capítulo número 1. Por eso decimos que este versículo debió haber formado parte del capítulo número 1. Debía ser la conclusión del capítulo número 1. Pero por alguna razón aparece en el capítulo número 2, versículo número 1. Entonces, lo que el profeta está diciendo es: después de quejarme, yo me voy a quedar aquí quieto esperando la respuesta tuya, Señor, y voy a velar como vela el guarda o la guardia sobre la ciudad hasta que me respondas. No me voy a mover hasta que tú me respondas, Señor. Eso es más o menos lo que el profeta está diciendo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Mira la respuesta de Dios. Atención. Dice así, versículo número 2 del capítulo número 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ellas. También se puede leer en hebreo: para que se lea de corrido. ¿Ok? Pero bueno, dice el texto, versículo número 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo al profeta es: Habacuc, esta visión es cierta. Puede tardar, pero va a venir. Puede aparentar dilación, pero va a ocurrir. En otras palabras, los caldeos vendrán. Yo los traeré y Babilonia vendrá contra Judá y contra Jerusalén.
Eso es lo que Dios le está respondiendo al profeta. Y mira ahora, en este preciso contexto, el famoso versículo que el apóstol Pablo toma en Romanos capítulo 1, versículo 17, que es Habacuc 2:4. Dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿A quién hace referencia que aquel cuya alma no es recta se enorgullece? Probablemente está haciendo referencia tanto a los soberbios impíos que forman parte del pueblo de Dios, de Judá y de Jerusalén, como posiblemente a Nabucodonosor, que en su orgullo y enaltecimiento propio atribuiría el éxito de sus campañas militares a su propia sabiduría, a su propio Dios. Entonces el profeta recibe de parte de Dios esta respuesta: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Algo maravilloso, algo extraordinario. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Lo que Dios está diciendo es que Babilonia vendrá y se lanzará sobre Judá y Jerusalén y la tomará como presa. Babilonia va a destruir, Babilonia va a tomar cautivos, Babilonia va a prosperar y Dios mismo lo va a levantar. Eso es lo que dice el profeta, es lo que también se le dijo a Jeremías: Yo mandé a traer a Nabucodonosor. De acuerdo con Jeremías, de acuerdo con Isaías, Nabucodonosor se le llama consagrado de Dios. Nabucodonosor viene a Judá y Jerusalén por orden divina. Dios lo levanta y lo trae. Eso es lo que Dios dice. Eso es exactamente lo que Dios dice. Ahora mira esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? En el misterioso, complejísimo plan de Dios, Nabucodonosor sencillamente está sirviendo a los eternos, misteriosos y complejos planes del Señor. Y este Nabucodonosor solo sirve a estos planes porque por medio de esta venida, que significa un juicio sobre Judá y sobre Jerusalén, Nabucodonosor va a destruir la soberbia, la iniquidad de un pueblo que se ha corrompido. Y en esta destrucción se ven dos cosas que sirven a los planes de Dios. Esta destrucción produce refinación, purificación de la tierra y al mismo tiempo, por supuesto, de sus habitantes. Y número dos, esta venida de Nabucodonosor, mientras que significa muerte y destrucción para algunos, atención, significa salvación y liberación para los justos que aguardan y esperan en el Señor. Un mismo suceso, un mismo evento, la venida de Nabucodonosor a Jerusalén y Judá, un mismo evento tiene la capacidad y la potencialidad de traer destrucción repentina para algunos, para los soberbios, para aquel cuya alma se enaltece, para aquel cuya alma no es recta en él, para los orgullosos, ¿ok? Para los impíos. Este mismo evento trae destrucción para unos y trae liberación, salvación de la iniquidad para otros. Y aquí está precisamente la promesa de Dios en el contexto de Habacuc. El justo que está siendo atropellado, el justo que está sufriendo, el justo que ve prosperar al impío, el justo por su fe vivirá. Y es exactamente ese texto que el apóstol Pablo toma en Romanos capítulo número 1, versículo 17. La pregunta es, en Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿de qué se salva el justo? Porque de acuerdo con Habacuc, el justo iba a ser librado de la muerte y destrucción que estaría trayendo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero en el contexto de Romanos, ¿de qué se salva el justo? Según Romanos capítulo 1, versículo 18, se salva de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Entonces te das cuenta, de la misma manera como la venida de Nabucodonosor trae juicio, pero al mismo tiempo salvación y liberación para otros en Judá y Jerusalén, de la misma manera la venida del Señor traerá ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, según Romanos 1:18, y al mismo tiempo trae salvación y liberación para los justos que aguardan en la justicia de Cristo. ¿Te das cuenta? Es de esta manera, como un evento local, la venida de Nabucodonosor sobre Judá y Jerusalén, un evento local se transforma en un evento universal aplicado por el apóstol Pablo a la profecía de la venida de Cristo y la venida del día del juicio final, según Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo número 2. Habiendo dicho esto, entonces, mira lo último que acontece con el profeta Habacuc. Después de esto, el profeta Habacuc experimenta la visión en el capítulo número 3 de una intervención divina gloriosa, maravillosa. Y mira el punto a donde esta visión, a donde la comprensión de lo que Dios va a hacer, lleva al profeta Habacuc. Mira hacia dónde lo lleva. Mira las alturas de la fe que alcanza el profeta Habacuc, según el capítulo número 3 y los versículos número 17 al 19. Mira las alturas de la fe a la cual Dios en su gracia permite elevar al profeta Habacuc. Mira esto, dice el Señor: aunque la higuera no florezca, este es el profeta Habacuc hablando al final de su libro, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está describiendo el profeta? Perdón, ¿qué está describiendo el profeta? Exactamente la destrucción que cual langostas de la tierra, según Joel, el imperio de Babilonia iba a traer sobre Judá y Jerusalén. El profeta está describiendo un país, una nación absolutamente arruinada por el saqueo espantoso y la destrucción que iba a significar el imperio de Babilonia sobre él. Está describiendo una nación en ruina, destruida. Y ahora mira lo que él dice: aunque esto sea así, aunque esta sea la condición de la nación, aunque este sea el escenario que viene sobre Judá y Jerusalén por causa de Babilonia, mira la fe del profeta. Con todo, versículo 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Pregunta: ¿en qué se goza? ¿En qué se ampara? ¿En qué se refugia la fe del profeta? ¿En que el actuar de Dios impida que Jerusalén y Judá sean destruidas? ¿En que Dios cambie de parecer y en vez de destrucción deje bonanza a su paso? ¿En que Dios impida la venida de Nabucodonosor? ¿En que Nabucodonosor deje algo de su botín para que los que queden puedan comer y mantenerse? ¿En qué se ampara la fe del profeta? La fe del profeta se refugia, se ampara y se ciñe, se fundamenta solamente en Dios y en lo que Él es. ¿Se dan cuenta? En pocas palabras, ¿puede el país estar destruido? ¿Puede la nación quedar en nada? En absolutamente nada. Pero yo me gozaré en Jehová mi Dios. Esa es la fe del profeta. Y es exactamente la fe que vamos a ver que es la única que sostiene en los momentos como estos. Es la fe que se fundamenta, que se aferra y se sostiene, no a lo que podemos ver, no a lo que nuestros ojos nos pueden testificar acerca de los haberes
que hay en la nación, de las provisiones que restan, no en lo que tenemos, sino la fe que se posa en Dios, en su carácter, en las evidencias de su amor. Y aunque las circunstancias nos digan lo contrario, Dios y su presencia bastan para suplir cualquier necesidad. De eso se trata. De eso se trata. Allí cuando no se comprende el actuar de Dios, allí cuando Dios no responde conforme a lo que es mi perspectiva de lo que Él debe hacer, allí cuando la respuesta de Dios no se parece a lo que yo espero que Él me diga, allí entonces yo reposo en Él, en su gracia, en su providencia, en su carácter, en su amor. Allí espero solo en Él. Y ahora, eso es exactamente lo que va a ocurrir con Job. Es exactamente lo que va a ocurrir con Job. ¿Por qué razón? Porque en Job capítulo número 1, ya lo hemos dicho en otras lecciones, se introduce en la escena, en la reunión de los hijos de Dios, la aparición de Satanás. Y Satanás viene de la tierra, en donde está Job. Dios considera y llama a Job varón justo, perfecto, recto. Y Dios llama la atención de Satanás sobre Job. ¿No has visto a mi siervo Job, varón justo y perfecto, que no hay otro como él? La única forma, la única razón de entender esta pregunta de parte de Dios es que Dios ha decidido, lo ha decidido Él, no nosotros. Dios ha decidido tomar como evidencia lo que su gracia es capaz de hacer en el ser humano caído para vindicar su justicia ante los concilios celestiales. Si no es así, el hecho de que Dios llame la atención de Satanás sobre Job no se podría entender. Dios ha decidido vindicar su justicia por medio de lo que su gracia es capaz de hacer con el elemento humano caído en la rebelión. Y esa es la única forma de entender por qué razón Dios llama la atención de Satanás sobre Job. Ahora mira esto. Mira qué es lo que va a ocurrir aquí. Entonces Satanás obtiene de Dios el permiso y la aprobación de tentar a Job. Y en medio de esta tentación, Job comienza vindicando la justicia de Dios, comienza sosteniéndose, aferrado a las promesas de Dios. El patriarca se muestra sumiso y luego, con la venida de sus amigos, el patriarca comienza a quejarse acerca de Dios y de su actuar para con él. El patriarca Job entonces comienza a maldecir el día de su nacimiento, comienza a pedir a Dios que le quite la vida, pero que antes de quitarle la vida le dé un poco de alivio de su dolor y de su tormento. Comienza queriendo no haber existido nunca y comienza a quejarse y a decir un montón de cosas acerca de Dios, de su accionar. Comienza a pedir un árbitro entre Dios y él, comienza a quejarse y de repente, después de muchos discursos de sus amigos y de sus muchas respuestas en su libro, Dios aparece. Finalmente Dios aparece. Y en este punto, cualquier lector del libro de Job espera que allí, cuando Dios se le aparece, finalmente cualquier lector espera que Dios le diga: Job, ven acá, siéntate y yo te voy a explicar qué fue lo que ocurrió. Resulta que Satanás te pidió para ser tentado y yo accedí para vindicar mi justicia. Eso es lo que cualquier lector esperaría. Sin embargo, no es lo que Job va a saber de parte de Dios. Dios no le va a decir nada de eso a Job. ¿Qué es lo que el libro de Job quiere comunicarnos por medio de lo que Job vivió y murió sabiendo y limitándose a saber? ¿Qué es lo que el libro de Job nos quiere enseñar? Resulta que el libro de Job termina
con una visión de Dios que el patriarca Job no puede totalmente comprender. Mira esto. Mira lo que dice aquí el libro de Job. Vamos a mirar la primera reacción de Job y la última de su reacción en el mismo libro. Esta primera reacción la encontramos en el capítulo número 40. Recuerden, la intervención de Dios comienza en el 38. En el capítulo número 40, Job dice, nota esto, atención. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y mira la respuesta de Job. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué es lo que Job entiende? ¿Qué es lo que Job percibe de parte de Dios? Porque cuando Dios le responde a Job, Dios no le dice nada acerca de sus preguntas, nada acerca de las preguntas complejas que Job había formulado. Lo que Dios hace es plantearle más preguntas, más complejidad, para que Job se dé cuenta que este actuar del Dios eterno que él está experimentando, que él está viviendo, no puede comprenderlo aún, como no puede comprender todas las preguntas difíciles que Dios mismo formula. Y entonces, ¿qué es lo que Job tiene para refugiarse y para confiar? Job confía que de la misma manera como no es capaz de responder las complejísimas preguntas del orden de la creación que solo Dios maneja y conoce, de la misma manera no tiene la capacidad de comprender todo el actuar de Dios para con él, pero puede descansar en la infinitud del poder de aquel que gobierna todo el orden de la creación y descansar en que este Dios, así como cuida, así como dirige, así como mantiene todo cuanto existe, puede atender, puede cuidar, puede manejar y está al control también de la vida del patriarca Job. En esta imagen de Dios, que se opone a todo intento racional nuestro de dominar, esta imagen y carácter de Dios que se opone a todo intento racional de domar, en esta imagen de Dios nosotros podemos saber que aunque no logremos comprender todas las cosas que atañen a Dios, todo lo que de Dios se refiere, podemos descansar en que Él nos ha dado suficientes evidencias de su carácter y de su bondad. ¿Se dan cuenta? En este sentido, yo quisiera comentar un punto. ¿Y por qué razón quisiera comentar este punto? Porque en esta lección se nos invita a reflexionar sobre la disciplina divina según Hebreos capítulo número 12. Y vamos allá para comentar este punto, porque es la misma fe de Job, es la misma fe que Dios espera de Habacuc y es la misma fe que Dios espera de los cautivos a los cuales Jeremías transmite su carta en Jeremías 29. ¿Cuál es la fe que Dios anhela que su pueblo tenga y deposite en él allí, en esas ocasiones de la vida en donde aparentemente no entendemos el actuar de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios espera que su pueblo crea? Mira esto.
Vamos a comentar este punto. Este punto lo extraemos de la lectura de Hebreos capítulo número 12. Vamos allá, por favor. Hebreos capítulo número 12. Y vamos a mirar cómo comienza el apóstol Pablo su comentario en esta sección. Mira esto. En Hebreos capítulo número 12, versículos 1 en adelante, porque es importantísimo, antes de llegar al capítulo número 12, versículo 5, es importantísimo comprender cuál es el fundamento de esta contemplación de la disciplina de Dios como un proceso educativo. Mira cuál es el fundamento. Versículo número 1 de Hebreos capítulo número 12. Dice el texto así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. A ver, ¿cuáles son esta grande nube de testigos? Los héroes de la fe que aparecen cual galería en Hebreos capítulo número 11. Lo interesante es que estos héroes de la fe no siempre celebraron actuaciones de Dios que los salvaron de la muerte, que impidieron la desgracia, que impidieron el desastre. No. Dentro de estos héroes de la fe se encuentran aquellos que fueron aserrados, dice el texto en Hebreos capítulo número 11, que murieron, que sufrieron como mártires, que fueron quemados, que fueron perseguidos, que padecieron muerte y fueron torturados por la palabra de Dios. En pocas palabras, estos héroes de la fe no solamente son los que taparon bocas de leones, fueron salvados del fuego del horno, sino que estos héroes de la fe, también algunos de ellos padecieron siendo muertos en persecuciones de parte de los impíos. Entonces, teniendo esta nube de testigos, tanto los que fueron salvados de desgracia como los que las experimentaron y las bebieron hasta lo último, mira lo que dice el texto: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hago yo para correr la carrera que tengo por delante si esa carrera puede traer una cruz, una muerte, una terrible persecución para mí? Y es probable que yo sufra esa muerte, que yo sea atribulado hasta el punto de morir. ¿Cuál es el secreto para correr esa carrera? El secreto para correr esa carrera se encuentra en el versículo número 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción. La palabra en griego, contradicción, es algo que nos disputa, es algo que nos enfrenta, es algo que intenta destruir. Eso es lo que la palabra que se traduce aquí por contradicción quiere decir. Entonces dice: considerad a aquel que sufrió tal sufrimiento, contradicción, oposición de parte de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y luego entonces viene la exhortación. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina, paideia, educación en el texto griego. La paideia, la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la paideia, y la palabra soportar es el verbo hipomonete, que como sustantivo aparece en Apocalipsis 14:12 cuando dice: aquí está la hipomoné.
el verbo aparece aquí, hipomonete, y allá el sustantivo, hipomoné. Es decir, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de los santos se prueba en el dolor, se prueba en la adversidad, se prueba en la tribulación. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para correr esa carrera en mi lucha contra el pecado? ¿Cómo hago yo para enfrentar la tribulación, la adversidad, el dolor que me presenta la carrera contra el pecado? ¿Cómo hago yo para enfrentar eso? ¿Y cómo hago para soportarla con la paciencia de los santos de Apocalipsis 14:12? ¿Cómo hago eso? El texto dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En pocas palabras, el que crea, el que es el autor de la fe, el que le da comienzo a la fe y la perfecciona y la consuma. En pocas palabras, el que inicia la fe y el que la lleva hasta la consumación. Jesús es el que inicia la fe. Jesús es el autor de la fe y es el que lleva la fe a la perfección. Entonces, esa fe que Él inicia, a la cual Él le da autoría y a la cual Él lleva a la perfección, esa fe que Él anhela que yo tenga en Él, que se desarrolla cuando pongo los ojos en Jesús, mientras sufro la carrera que tengo por delante, esa fe ha de ser la misma fe de Jesús. Ha de ser la misma fe que Él desarrolló, ha de ser la misma fe que Él inició y que ahora la puede consumar y perfeccionar en mí. Él puede darme su fe para que yo enfrente la carrera que tengo por delante en mi lucha contra el pecado, aunque esta carrera me presente adversidad, dolor, tribulación y disciplina. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Mira esto. Yo quisiera que tú y yo pudiésemos contemplar a Cristo por unos instantes en el Calvario. Mira lo que nos dice esta inspirada cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, capítulo 78, que lleva como título El Calvario. Contempla por favor a Cristo juntamente conmigo en la página 701, paginación electrónica de la aplicación, paginación electrónica, página 701 del capítulo El Calvario en el deseado de todas las gentes. Mira por favor lo que esto nos enseña acerca de Cristo y acerca de la fe que Dios anhela que tengamos en Él cuando no comprendemos completamente su actuar. Mira esto, dice así: con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador, escucha bien por favor, y piensa en esto, el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. En otras palabras, el Salvador estaba muriendo en esa cruz, no sabiendo con su poder omnisapiente que iba a resucitar. No lo sabía, no veía a través de los portales de la tumba. ¿Por qué? Porque sufría como hombre, sufría como tú y como yo sufrimos en este mundo. Ahora mira esto. La esperanza a Cristo. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Te estás dando cuenta cómo Cristo está enfrentando la cruz? Está enfrentando la cruz pensando como el creador del universo encarnado que ha despojado sus atributos divinos voluntariamente sometiéndolos al Padre, no pudiendo usar la omnisapiencia para comprender y ver su salida del sepulcro, sino que sufre las angustias de la muerte como un hombre realmente encarnado, como un verdadero hombre, y sufriendo esa angustia, teme que su separación, su muerte en la tumba sea eterna. Y en esa angustia, Cristo se somete a su Padre hasta la muerte. Y mira esto,
Mira esto, por favor. Atención. Dice así el párrafo, mejor dicho, la página 704, paginación electrónica, párrafo 3 del mismo capítulo. Mira esto, mira cómo se somete, mira cómo enfrentando el dolor, enfrentando la angustia, enfrentando las últimas heces de la muerte, de la copa que el Padre le había dado de beber. Mira cómo Cristo se somete al Padre y mira en lo que se aferra. Aquí está, es la fe de Habacuc. Es la fe de Job, es la fe de Jesús y es la fe que Él anhela que tú y yo tengamos. ¿En qué podemos confiar? ¿En qué nos refugiamos? Cuando no podemos comprender todo lo que Dios hace. ¿En qué podemos refugiarnos? Mira lo que dice aquí. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, ¿en qué confía? Miren qué confía. En esas terribles horas había confiado en la evidencia. A ver, ¿cuál evidencia? ¿La que sus sentidos le presentan? ¿La que su omnisapiencia le podía dar? No. Mira cuál es la evidencia en la cual confía. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. ¿Te das cuenta qué es lo que eso significa? El Creador hecho carne fue puesto voluntariamente en contacto con el dolor, con la angustia, con la ansiedad y con la terrible sensación que se siente haber perdido o creer haber perdido el favor de Dios. El Creador hecho carne se puso en contacto con ese sentimiento humano que experimentamos tú y yo cuando no logramos ver y comprender el actuar de Dios para con nosotros. Y en esas horas en las cuales el Creador hecho carne se puso en contacto con esa misma y más terrible angustia humana, ¿en qué se aferra? El Creador hecho carne, Cristo, Dios hombre, se aferra al carácter que había conocido de su Padre, a su justicia, a su misericordia y a quien había sido su placer siempre obedecer. ¿Qué es la fe de Jesús entonces? ¿Cuál es la fe de Jesús? La fe que recibió Habacuc, la fe que recibió Job, la fe de Cristo en la cruz para que tú y yo la tengamos en la experiencia de nuestras angustias, adversidades, dolores. ¿En qué se aferra la fe de Jesús? La fe de Jesús se aferra al carácter de amor del Padre que se nos muestra, se nos revela y se percibe en su absoluta, completa y profunda abnegación en la cruz. Ese Dios que fue capaz de someterse a sí mismo al dolor y angustia más profundas y terribles que ser humano alguno ha sentido, ese Dios que se puso a sí mismo en la cruz, ese Dios que estuvo dispuesto a cambiar su trono de gloria por una terrible y cruel cruz. Ese Dios es tan fiel, es tan amante y es tan leal a su creación que está dispuesto a sufrir Él mismo
para garantizar vida a sus hijos, para garantizar armonía, justicia a sus hijos en aquel día en que Él finalmente obre para destruir la maldad y el pecado. Él ha garantizado un futuro de paz, de esperanza para nosotros. Con su muerte ha garantizado que algún día tus ojos y los míos, cuyas lágrimas llenaron y plagaron estos ojos, serán enjugados por sus propias manos cuando nos muestre el reino que Él garantizó, siendo Él mismo tocado, alcanzado por el dolor. Entonces el peso de gloria será maravillosamente superior a estas aflicciones y tribulaciones que hoy experimentamos. Y entonces mi tribulación y la tuya no se compararán en nada al maravilloso peso de gloria que experimentaremos cuando lo veamos. Aquel cuyas manos nosotros traspasamos, cuando le veamos y todo nuestro gozo sea cumplido. Aferrémonos a ese carácter bendito y santo que fue capaz de someterse a sí mismo al dolor para darnos la esperanza de que en aquel día, cuando Él finalmente destruya el mal, tú y yo, viendo su rostro cara a cara, experimentaremos el mayor peso de gloria que supera cualquier tribulación presente. Habiendo dicho esto y esperando que tu vida haya sido bendecida y edificada en la gracia de nuestro Señor, nos despedimos en esta ocasión recordándote que nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para nuestro comentario y discusión totalmente en vivo. Y en esta ocasión te decimos bendiciones. Chao, chao.